El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa cortó el silencio de la habitación, pero para Ángela, ese sonido era más que solo un simple ruido. Parecía resonar en su mente como un eco que le recordaba todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Las discusiones con Christian, la pesadilla del pasado con Kazu, la incertidumbre que había comenzado a invadir su vida de nuevo. Los recuerdos de una relación tormentosa, llena de promesas rotas y mentiras, volvían a su mente una y otra vez, como fantasmas que no querían dejarla en paz. Ella se había esforzado tanto para alejarse de esa oscuridad, para construir algo más brillante con Christian, y ahora, el pasado volvía a golpearla sin piedad. Cuando vio el mensaje de Christian, sus manos temblaron levemente al leer las palabras que habían aparecido en la pantalla. Asterisco. Si retiras la denuncia de los 9 millones, podemos volver a vernos. Podemos hacerlo en secreto si lo prefieres. Yo te sigo amando. Asterisco. Un nudo se formó en su estómago y la ira comenzó a brotar desde lo más profundo de su ser. ¿Cómo era posible? Había estado luchando tanto para dejar atrás a Kazu, para sacarlo de su vida, y ahora, Christian, el hombre con quien había comenzado a reconstruir su vida, parecía querer traerlo de vuelta. ¿Cómo no lo había visto antes? Cada palabra del mensaje de Christian parecía calarle hondo, como una daga que se clavaba lentamente en su pecho. La traición era palpable. Lo había amado, sí, había compartido momentos hermosos con él. Pero ahora sentía que todo lo que habían construido se desmoronaba ante sus ojos. Asterisco, ¿qué significaba este mensaje? ¿Por qué Christian aún estaba en contacto con él? Asterisco. De repente, se sintió atrapada, como si estuviera reviviendo todo lo peor de su vida. Una parte de ella quería comprender, querer creer que Christian no tenía malas intenciones. Pero otra parte sabía que las palabras de Kazu no eran solo amenazas vacías. Asterisco, ¿qué había pasado en su relación con Christian para que llegaran hasta este punto? Asterisco, Ángela no quería ser una víctima más. No quería ser parte de ese círculo vicioso del que tanto había huido. El teléfono, aún vibrando, parecía burlarse de ella, recordándole que el pasado nunca se había ido. Sabía que lo que tenía que hacer era enfrentar a Christian, pero sus manos temblaban al sostener el teléfono. ¿Cómo podía seguir confiando en él después de lo que había visto? Con un suspiro, Ángela se levantó de la silla, las piernas ligeramente débiles por la tensión. El camino hacia la sala se sentía interminable, cada paso estaba cargado de una angustia inexplicable. Al llegar, Christian estaba de pie junto a la ventana, mirando al exterior sin percatarse de su presencia. Un silencio inquietante llenaba el espacio entre ellos. Pero no podía esperar más. La rabia que sentía era tan intensa que se sentía como si todo su cuerpo ardiera. Sin pensarlo 2 veces, Ángela levantó la mano y le dio una bofetada tan fuerte que resonó en toda la sala. El sonido fue seco, pero mucho más significativo que el simple impacto de su mano contra su mejilla. Era el eco de una verdad que no podía callar más, de un dolor que no podía ignorar. Christian se quedó quieto, tocándose la mejilla, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Sus ojos se abrieron de par en par, completamente atónitos. El golpe no solo le había dolido físicamente, sino que algo dentro de él también se quebró. La sorpresa fue tan grande que no supo cómo reaccionar. ¿Qué te pasa, Ángela?, preguntó, su voz vacía, incrédula. Ella no le dio oportunidad de explicar nada. El dolor, la ira y la confusión se desbordaron de golpe. No podía seguir guardando todo lo que había estado callando durante tanto tiempo. Las palabras le salían entrecortadas, como si cada sílaba le costara más que la anterior. ¿Cómo te atreves, Christian? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedes estar en contacto con él después de todo lo que me hizo? Su voz se quebró, pero la rabia no desapareció. Cada palabra era una explosión de frustración y dolor. Christian, sin poder comprender por completo la magnitud de la situación, intentó explicar lo inexplicable. Sus ojos se movían entre el rostro de Ángela y el teléfono, como si buscara una respuesta en el aire. Pero no la encontraba. ¿Cómo podía explicarle que había intentado hacer lo correcto?
pero que todo se había enredado más de lo que había imaginado. «No es lo que piensas», empezó a decir, con voz temblorosa. «Yo solo quería entender. No fue mi intención hacerte daño, Ángela. Casu me contactó, sí, pero no es lo que crees. No quiero volver con él, solo estoy tratando de entender qué pasó, porque todo se desmoronó». Pero Ángela no lo dejaba hablar. Cada palabra que salía de su boca parecía un intento fallido de reparar lo irremediable. Su mente estaba llena de dudas, de incertidumbre. No quería escuchar más promesas vacías. ¿Cómo podía ser tan ingenua? ¿Cómo había podido creer que Christian era diferente cuando lo que hacía ahora era defender al mismo hombre que le había destruido la vida? ¿De verdad piensas que voy a creerte?, gritó ella, con el pecho agitado por la rabia. ¿De verdad piensas que todo lo que hemos vivido es suficiente para que te crea ahora? No tienes ni idea de lo que Casu me hizo. Las palabras de Ángela golpearon a Christian como una tormenta, pero él no sabía cómo contrarrestarlas. El remordimiento lo estaba consumiendo, pero las palabras, por más que intentara pronunciarlas, no eran suficientes. No podía deshacer el daño que ya había causado. Y la culpa, esa presión insoportable sobre su pecho, lo estaba aplastando. «Ángela, por favor, solo escúchame», imploró él, acercándose un paso, pero ella se apartó bruscamente. Su mirada se había vuelto fría, como si ya no quedara nada de la mujer que había amado. Y, en cierto modo, tenía razón. La persona que estaba frente a él no era la misma. «No me toques», le gritó, con la voz rota. «Me has fallado demasiado, Christian». La tensión en la sala era insoportable. Todo lo que había sido amor y esperanza se había convertido en un campo de batalla lleno de desconfianza y dolor. Christian trató de seguir hablando, pero las palabras le salían entrecortadas. Como si no pudiera procesar lo que realmente quería decir. Quería decirle que él también estaba sufriendo, que no sabía cómo salir de todo esto. Pero las palabras se le morían en la boca. Ángela no quería escuchar. El teléfono de Christian vibró una vez más, y esta vez, las palabras en la pantalla de su teléfono fueron aún más devastadoras. Cuando Ángela las vio, un escalofrío recorrió su espalda. Era un nuevo mensaje de Casu. «Asterisco, no olvides lo que te prometí. Si no retiras la denuncia, las consecuencias serán mucho peores. Estoy esperando. Asterisco». Christian palideció. Y Ángela comprendió en ese instante que todo esto había sido una pesadilla que parecía no tener fin. Sabía que Christian no estaba involucrado en esto de manera voluntaria, pero ¿cuánto más podría soportar? «¿Qué significa esto, Christian?», preguntó ella, pero su voz ya no estaba llena de furia, sino de una desesperanza total. El ambiente estaba cargado de tensión. Ángela no podía dejar de mirar a Christian. Sus pensamientos girando en círculos mientras las palabras que él había dicho se desvanecían lentamente en el aire, dejando un vacío aún más profundo. La mirada de Christian, usualmente confiada, ahora mostraba una vulnerabilidad que rara vez se veía en él. Esa vulnerabilidad era la señal de que la situación había pasado de ser un simple problema de supervivencia a algo mucho más complicado. Casu no solo los estaba acechando, estaba moldeando sus vidas, distorsionándolas y, por un momento, Ángela pensó que ya no podían escapar de ese ciclo destructivo. Christian intentó hablar, pero Ángela levantó la mano, pidiendo silencio. Necesitaba ordenar sus pensamientos, reunir todas las piezas del rompecabezas antes de seguir adelante. No podía seguir adelante con él si no entendía en su totalidad lo que realmente estaba en juego. Lo que Casu había planeado para ellos, lo que Christian había hecho y dejado de hacer en nombre de su protección. La mezcla de rabia y miedo la estaba carcomiendo por dentro. Y no podía soportar la incertidumbre ni un segundo más. ¿Por qué, Christian?, su voz sonaba baja, pero cargada de una emoción palpable. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué no me preparaste para lo que estábamos enfrentando? No me has dejado luchar a tu lado. Me dejaste fuera de todo, pensando que estaba protegida.
Pero la realidad es que siempre estuve más cerca de lo que pensaba, y lo peor es que tú lo sabías. Christian bajó la cabeza, incapaz de responder inmediatamente. Sabía que lo que ella decía era cierto, pero no encontraba la manera de justificar sus decisiones. Había pensado que, al ocultarle la magnitud del peligro, la protegería. Pero en lugar de eso, había construido un muro invisible entre ellos. Un muro que crecía con cada secreto guardado, con cada omisión de información. «Te he fallado, Ángela», dijo al fin, las palabras llenas de pesar. «No te lo niego. Pero no tenía otra opción, no podía arrastrarte a este infierno. No quiero que vivas con miedo, no quiero que pierdas todo por algo que ni yo mismo comprendo del todo». Ángela soltó un suspiro profundo, su pecho sintiéndose pesado. La incomodidad de la situación aumentaba con cada segundo que pasaba sin que pudieran llegar a una solución concreta. La habitación, que antes parecía ser un refugio, ahora se sentía como una jaula. Un recordatorio constante de lo atrapados que estaban, de la amenaza que acechaba sus vidas. «Siempre he estado dispuesta a luchar a tu lado, Christian». Siempre, dijo con voz firme, aunque su corazón aún palpitaba con incertidumbre. Pero lo que nunca supe es que la batalla no era solo con Kasu. La verdadera guerra comenzó cuando decidiste que no podía saberlo todo. Empezó cuando elegiste protegerme de la verdad en lugar de permitirme elegir mi propio destino. Sus palabras fueron como una bofetada, y aunque Christian las sintió profundamente, también entendió la lógica detrás de ellas. A lo largo de los meses, había intentado manejarlo todo por su cuenta, creyendo que eso era lo mejor. Pero ahora, con el riesgo de perderla completamente, entendía que había subestimado su fortaleza. Que había subestimado lo mucho que Ángela podía resistir. «Y lo siento», respondió Christian, con el tono lleno de arrepentimiento. «Yo también cometí un error, y no sé cómo enmendarlo, pero lo haré. Ahora lo sé. No puedo hacerlo solo. Necesito que estés conmigo, Ángela. No solo porque te amo, sino porque este infierno no tiene sentido si no estamos juntos». Ángela, aunque aún herida, podía escuchar la sinceridad en su voz. Sabía que no podía seguir guardando rencor si quería avanzar. El miedo y la rabia no ayudarían a superar lo que se venía. Los dos sabían que Kasu era más peligroso que nunca. Y que cualquier esperanza de sobrevivir requeriría de toda su inteligencia, fuerza y colaboración. «Lo que tenemos que hacer ahora no es volver atrás y lamentarnos por lo que no hicimos», dijo Ángela, con firmeza, mirando a los ojos de Christian. «Lo que tenemos que hacer es planear cómo vamos a enfrentarnos a esto. Y más que nunca, no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Lo que Kasu ha planeado es mucho más grande de lo que creemos. Cada paso que damos tiene que ser calculado, porque el momento en que dejemos de ser cuidadosos, todo estará perdido». Christian asintió, su rostro mostrando la seriedad del momento. La amenaza de Kasu ya no era solo una sombra distante. Ahora era una presencia tangible que los acechaba a cada rincón, esperando el momento perfecto para atacar. Y mientras más tiempo pasaban sin actuar, más evidente era que sus vidas dependían de una única cosa: acción. «¿Qué propones?», preguntó Christian, esperando que Ángela tuviera una respuesta. Había llegado el momento de dejar de ser reactivos y comenzar a ser proactivos. Tenían que tomar el control no solo de sus propios destinos, sino de la situación que parecía estar desbordándose. Ángela se levantó lentamente, dejando que su mente diera forma a las ideas que ya estaban tomando forma. Sabía que no podían seguir sin un plan. Cada movimiento, cada decisión, tenía que ser tomada con precisión. La vida de ambos dependía de lo que hicieran en los próximos días. «Primero, tenemos que reunir a todos los que puedan ayudarnos. Aquellos que han estado en las sombras, aquellos que no se han dejado corromper por Kasu. No podemos hacerlo solos. Y necesitamos respuestas. Respuestas que solo pueden venir de aquellos que han estado dentro de este círculo desde el principio. Vamos a encontrar a aquellos que lo han sufrido también y haremos que hablen. Ya no podemos confiar en las apariencias». Christian se acercó a ella, la miró con una determinación renovada en sus ojos. «Entonces empecemos ahora mismo», dijo, dispuesto a seguir su plan.
con la sensación de que el reloj corría en su contra. Lo que había comenzado como una lucha personal, ahora se había convertido en una batalla de supervivencia para todos los que se atrevieran a desafiar a Kasu. Ambos sabían que el camino por delante sería largo y peligroso, pero también sabían que no podían dar marcha atrás. El único camino hacia la libertad era enfrentarse directamente a lo que les esperaba, sin reservas, sin miedo. Juntos. Christian, con la mirada perdida, intentó explicar lo inexplicable, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Kasu flotaban en el aire y el miedo se apoderó de él. Las consecuencias de sus acciones lo habían alcanzado y ahora lo único que podía hacer era enfrentarse a la realidad. Ángela lo miraba, su corazón roto. Ya no sabía si quería luchar por lo que quedaba de su relación, o si había llegado el momento de decir adiós definitivamente. Pero lo que sí sabía era que la sombra de Kasu nunca se iría, no hasta que ella tomara una decisión. No hasta que la verdad saliera a la luz, no hasta que todo fuera confrontado. El enfrentamiento con Kasu era inevitable. Los días que precedieron a ese momento clave estuvieron llenos de una tensión palpable, donde las horas parecían estirarse de manera interminable y las noches se volvían un torbellino de pensamientos y dudas. A pesar de la preparación minuciosa que habían llevado a cabo, la magnitud de lo que se avecinaba era demasiado grande para ser comprendida completamente. Ángela y Christian habían dejado atrás muchas de sus preocupaciones personales, conscientes de que su lucha ya no solo giraba en torno a ellos. Era una batalla que no solo buscaba la justicia, sino también la supervivencia de todo aquello que amaban y por lo que estaban dispuestos a luchar. Cada paso dado en la oscuridad los acercaba más al centro de la tormenta. El plan que habían trazado tenía fisuras, y a pesar de que confiaban en la información que habían reunido, sabían que no había garantías. El enemigo que enfrentaban no era un adversario cualquiera, Kasu era astuto, calculador y, sobre todo, extremadamente peligroso. Su red de influencia se extendía por toda la ciudad y más allá, y sus aliados eran más de los que podían contar. Sin embargo, la determinación de Ángela y Christian no vacilaba. Aunque sabían que cada movimiento debía ser perfecto y que cualquier error podría ser fatal, lo que les impulsaba a seguir adelante no era solo el odio hacia el poder destructivo de Kasu, sino también una profunda necesidad de liberar a aquellos que estaban atrapados bajo su yugo. Sabían que si no actuaban, las consecuencias serían devastadoras. Ángela, mientras tanto, se sentía más fuerte de lo que jamás había creído posible. La vida que había conocido hasta ese momento parecía un sueño lejano y distante. Todo lo que había ocurrido hasta ahora la había cambiado de maneras que ni siquiera ella comprendía completamente. Había perdido la inocencia, la seguridad de que el mundo era un lugar justo y ordenado. Sin embargo, lo que no había perdido era su deseo de justicia. Aunque su alma se había visto marcada por el dolor y la traición, el fuego dentro de ella no se había apagado. De alguna manera, esa lucha contra Kasu había despertado algo primordial dentro de su ser. Una fuerza inquebrantable. Ya no temía lo que venía, solo lo que dejaría de hacer si no luchaba. Y por encima de todo, no podía permitir que el sacrificio de los que habían caído fuera en vano. Christian, por su parte, vivía una batalla constante consigo mismo. Había cometido errores, decisiones que no podía deshacer, pero también sabía que ahora no era el momento de lamentarse. Había elegido estar al lado de Ángela, había elegido luchar por algo más grande que él mismo. Cada día junto a ella lo había transformado, enseñándole el verdadero significado de la lucha. No solo por la supervivencia, sino por el bien común, por la protección de aquellos que no podían defenderse. Aunque sus miedos y dudas lo acechaban a cada paso, Christian entendía que no podía fallar. El amor por Ángela, por todo lo que representaba, lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que no solo estaba luchando por ella, sino por todos los inocentes atrapados en la tela de araña de Kasu. Las noches se alargaban más de lo habitual, las discusiones sobre el plan de ataque se volvían más intensas y las decisiones más complicadas. A medida que se acercaba el momento de la confrontación, la ansiedad crecía.
Sin embargo, cada uno de ellos, a su manera, encontró formas de mantenerse enfocado. La certeza de que su causa era justa les daba fuerzas en los momentos más oscuros. A veces, el simple hecho de compartir una mirada de complicidad, de saber que estaban juntos en esto, era suficiente para seguir adelante. Sin embargo, no podían ignorar el creciente peligro. Sabían que el enfrentamiento final sería brutal, que no todos saldrían ilesos. La pregunta era quién pagaría el precio más alto. Durante esas semanas, Ángela comenzó a cuestionar todo lo que había creído saber sobre la naturaleza del poder. La lucha contra Kasu no solo era física, también era psicológica. Él no solo había construido un imperio basado en el miedo, sino que había logrado corromper las almas de aquellos que alguna vez creyeron en la justicia. Cada aliado que habían encontrado en su camino había sido tocado de alguna manera por el poder de Kasu. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba a medida que más secretos salían a la luz, mostrando que la corrupción había penetrado profundamente en las estructuras de la sociedad que pensaban conocer. El poder, pensó Ángela, era una fuerza oscura que transformaba a todos los que lo tocaban. Y si lograban derrocar a Kasu, ¿cómo asegurarían que el poder no volviera a caer en manos equivocadas? Con el paso de los días, el escenario comenzó a tornarse cada vez más peligroso. Aquellos que se habían alineado con Ángela y Christian para enfrentarse a Kasu empezaban a cuestionar su propio compromiso. El miedo, esa fuerza tan poderosa que puede deshacer las más fuertes convicciones, se infiltraba lentamente entre ellos. Los aliados de la causa comenzaban a mostrarse más reticentes. Algunos, temerosos de las represalias de Kasu, optaban por dar un paso atrás, prefiriendo salvar su vida antes que comprometerse con una lucha de consecuencias impredecibles. La desconfianza empezó a ser un virus que se extendía rápidamente por las filas que aún permanecían leales. Ángela y Christian, aunque conscientes de que esta incertidumbre podría destruir todo lo que habían trabajado, no cedieron. Sabían que, si ellos mismos dudaban, no tendrían ninguna oportunidad. La batalla no solo era física, también lo era emocional, psicológica y sobre todo, moral. El día del enfrentamiento final llegó con un silencio opresivo. Todo el que podía sentir la presión del inminente caos, de la lucha que estaba por desatarse. Las calles vacías parecían reflejar la quietud antes de la tormenta, pero en el aire se palpaba la tensión, un nudo en el estómago de quienes sabían lo que estaba por ocurrir. Cuando Ángela y Christian llegaron al lugar de la confrontación, la imagen de Kasu y su ejército de seguidores no les sorprendió tanto como esperaban. Sabían que nada estaba garantizado. El momento de la verdad había llegado. Y entonces, el enfrentamiento comenzó. Era una lucha feroz, brutal, llena de sorpresas y traiciones. La ciudad, testigo silente de todo lo ocurrido, veía como todo lo que había estado en las sombras salía a la luz. Cada golpe, cada movimiento, estaba cargado de un peso emocional incalculable. Al final, después de lo que parecía una eternidad, Ángela y Christian lograron derribar el imperio de Kasu. Pero no lo hicieron sin perder algo en el camino. La batalla había cobrado un precio, y aunque la victoria era indiscutible, ambos sabían que nunca serían los mismos después de todo lo que habían vivido. La oscuridad de su lucha los había marcado, pero también los había transformado en los héroes que la ciudad necesitaba. Al final, después de la tormenta, no hubo celebraciones ruidosas ni victorias pomposas. Solo un profundo respiro, una sensación agridulce de que la justicia, aunque alcanzada, siempre tiene un precio. Ángela y Christian, en ese momento, comprendieron que la verdadera lucha no había terminado. Habían ganado, sí, pero el trabajo para reconstruir lo que había sido destruido, para sanar lo que había sido quebrado, apenas comenzaba. Pero al mirarse el uno al otro, sabían que mientras tuvieran esa fuerza, esa unidad, podrían enfrentar lo que viniera. Juntos.